El segundo punto, entonces, no se podrá ganar almas si no se predica el Evangelio de Cristo. En este punto vamos a ver un subpunto de lo que es que la gente necesita oír la palabra de Dios. Repito, la gente necesita oír la palabra de Dios. Según el texto que nosotros hemos lecturado en Romanos 10:17, dice ahí: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El verso 14 de este texto hace varias preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo la gente va a invocar a Dios si no han creído primero en ellos? ¿Y por qué no creen? Porque no hay nadie que se les predique. Hace otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, no ha habido vuelta. Nuevamente el apóstol Pablo está diciendo que no ha habido nadie quien se les predique, quien les enseñe sobre el Evangelio. Vuelve a hacer una tercera pregunta el apóstol y dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, lo que la gente necesita, más que alabanzas, más que de repente entregar canastas, dar regalos, más que shows, teatros que hacen ahora en este último tiempo, la gente necesita oír la palabra de Dios, porque si no, no se van a convertir, no se van a arrepentir y no van a alcanzar la vida eterna. La gente, punto número uno sería aquí entonces, la gente necesita oír la palabra de Dios. Punto número dos, la gente necesita arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos capítulo 17, verso 30. ¿Qué dice este precioso texto? A ver, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cómo se van a arrepentir? Si no hay nadie quien les predique. La gente necesita arrepentirse de sus pecados, porque puede estar en la iglesia, igual le van a prender fuego, igual va a ir al infierno, así esté en la iglesia, así cante los coritos, así esté en los ayunos. Si no se ha arrepentido de sus pecados y se ha apartado de ellos, porque hay mucha gente que se arrepiente y sigue pecando, se vuelve a arrepentir y sigue pecando, piensa que Dios es un juego, ¿no? Vuelve a decir: Señor, perdóname, y sigue pecando. La Biblia manda a arrepentirse y apartarse del pecado, pero para ello la gente necesita que alguien les predique, que les enseñe por qué necesita arrepentirse de sus pecados. A ver, ¿alguien me podría decir por qué necesita alguien arrepentirse de sus pecados? Bueno, todos somos pecadores. Si no se arrepiente de los pecados, no puede entrar al cielo. ¿Qué más? Si no me arrepiento del pecado, ¿qué va a pasar? La paga del pecado es muerte. Si yo estoy en pecado, las enfermedades van a tocar mi cuerpo. Si yo estoy en pecado, ¿qué más? El diablo va a tocar a mis hijos, mi familia, mi hogar. El que está en pecado le abre las puertas al diablo. O sea, usted tiene que demostrarle a la gente, enseñarle por qué necesita arrepentirse de sus pecados. La maldición pasará hasta tu tercera y cuarta generación. Habrá una maldición para tu descendencia si estás en pecado. ¿Ve? Pero la gente no sabe esto, por eso que no se arrepiente, porque no hay nadie que le explique todas estas cosas. Si no hay arrepentimiento, no puede entrar en la vida eterna. Si no hay arrepentimiento, irá al infierno. Si no hay arrepentimiento, después del infierno será botado al lago de fuego. O sea, ¿quién somos los llamados a predicar, a decir esto? Nosotros, los evangélicos. Pero no lo hacemos, porque incluso muchos evangélicos no saben ni siquiera estas cosas, no están preparados. A ver, vamos a ver si captaron.
Si no hay arrepentimiento de pecados, a ver, hermano Juan, dígame una cosa de lo que hemos mencionado, o puede añadir también, ¿qué pasa? Si no me arrepiento de pecados, ¿qué va a pasar? No tengo vida eterna, hermano Humberto, no hay perdón de pecados, ¿qué más? Hermano Wilmer, si no hay arrepentimiento de pecados, ¿qué va a pasar? Voy al lago de fuego. Hermano José, si no hay arrepentimiento de pecados, ¿qué va a pasar? Hermano José, si una persona no se arrepiente de sus pecados, ¿qué puede pasar? Muere, ya, la paga del pecado es muerte. ¿Qué más? Hermano Joel, enfermedades van a tocar mi cuerpo. ¿Qué más, Ivonne? Problemas, muy bien, Jairo. ¿Qué más? Si no hay arrepentimiento de pecado, ¿qué puede pasar? No se casa. ¿Cómo que no se casa? A ver, ya lo sacó de contexto. A ver, ¿qué puede pasar? Maldiciones. Maldiciones para mi generación, para mis hijos. ¿Quién quisiera que sus hijos pasen la maldición que nosotros hemos pasado? Nadie. Yo creo que ningún padre estaría loco, pero por nuestra falta de arrepentimiento tocará a nuestros seres queridos. Va a pasar la maldición, y esa maldición no lo va a cortar nadie, ni el brujo. Esa maldición es puesta por Dios. ¿Y quién la va a quitar? La única manera es que tú te arrepientas de tus pecados. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, Marvin. Pierde la salvación de su alma, ¿ya? ¿Qué más? Elmer, ¿qué más? Añada más cosas que puedan entender si no hay arrepentimiento de pecado. Se va al infierno, muy bien. ¿Qué más? A ver, Fiorella. Condenación eterna, que es lo mismo del lago de fuego. A ver, Débora. Si no hay arrepentimiento de pecado, por ejemplo, no puedo ser feliz. ¿Ok? No tengo paz. O sea, ¿se da cuenta? Tengo que sacarles por cucharita todavía, porque por solo no pueden decirme. O sea, ese es el problema. Que yo tengo que los cristianos tenemos que todos tener esta información así, rápido nada más. Y eso falta por poca práctica de la palabra. Todos los días, escucha, cada vez que leas, tu mente se va abriendo. La Biblia dice que te da sabiduría. Sabiduría es lo más caro, aquí más caro que el oro y el diamante. Porque la sabiduría tú necesitas sabiduría para gobernar tus hijos, para gobernar tu hogar, para tener riqueza, para tener dinero. Necesitas sabiduría, y la sabiduría solamente viene por la palabra. No hay otra forma. Es la palabra la única que te da sabiduría. Necesito sabiduría. ¿Para qué? Para no caer en las artimañas del diablo, porque tú no sabes por dónde el diablo te va a atacar. Tú no sabes dónde te está esperando. Y necesitas ser sabio. ¿Ok? Entonces, bien. Estamos hasta ahí. Vamos bien, vamos bien. Continuamos. Punto número 3. Bueno, primero dijimos, la gente necesita oír la palabra de Dios. Punto número 2, la gente necesita arrepentirse de sus pecados. Punto número 3, la gente necesita, después de arrepentirse, ¿qué necesita? Después de arrepentirme, ¿cuál seguirá? ¿Qué necesita la gente? ¿O solamente con que me arrepienta, ya está? Ya, arrepentirse y apartarse están ligados. ¿Qué más? Pero antes de bautizarse, necesito algo. Creer en Jesucristo. Primero yo me arrepiento y creo en Jesucristo. Romanos 10:14. Romanos 10:14. Pues porque tú puedes decir, estoy arrepentido, pero si no crees en Jesucristo, ¿de qué ha valido tu arrepentimiento? De nada. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ve, el apóstol Pablo hace la pregunta. Tienen que creer en Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? La gente necesita creer en Jesucristo. ¿Ok? Hechos 16:31 también. Hechos 16:31. ¿Por qué yo necesito creer en Jesucristo? Porque si yo creo, me salvo yo y se salva mi casa, ¿sí o no? Hechos 16:31.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque ¿quién podría ser feliz que se salve y que sus hijos estén en el infierno? ¿Usted cree que será feliz? No, ¿cierto? No puede haber felicidad. Sería triste, ¿no? Entonces, si yo creo, y la palabra creer, una vez más, a ver quién me lo dice, ¿qué significa la palabra creer? ¿Qué es creer en Jesucristo? Ya, creer es fe, pero ¿qué implica creer? ¿Qué implica creer? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿Lo escuché? Más que confiar, obedecer. Eso es creer. Tú no puedes decir que crees si no lo obedeces, ¿sí o no? Los demonios dicen que creen y tiemblan, pero no se arrepienten, ¿sí o no? O sea, el hecho que tú digas que yo creo, tengo confianza, pero si... ¿Me entiendes? ¿Ve? Va entendiendo. Creer es obedecer. ¿Obedecer qué? Lo que la Biblia manda, ¿verdad? No fornicar, no adulterar, no mentir, no robar, ser justo, todo lo que la Biblia está mandando. Eso es creer. Por lo tanto, no todos creen en la iglesia, ¿no? Porque no todos estamos cumpliendo con todas las cosas. Por eso que Dios todavía extiende su gracia para que todos empecemos a arreglar nuestra vida y podamos decir: Señor, he cumplido, he obedecido tu palabra, me ha costado, me ha dolido, he llorado, pero he obedecido, he creído. Honra tu promesa, salva mi casa. Así, ¿ves? Ese es el orden de Dios. ¿Qué más? La gente necesita, después de creer, necesita invocar, confesar y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Repito, la gente necesita invocar, confesar y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus almas. Romanos 10:13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ve? Interesante, ¿no? El verso 9 y 10 dice lo siguiente. Ahí nada más, Romanos 10:9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, a ver, los evangelistas presentes y los que nos ven, por eso que se hace la oración del pecador. Tienen que confesar con la boca, decir que se arrepiente de sus pecados y decir que Jesús es su Señor, su Salvador, el dueño de su vida, el Rey de su vida. Es que tienes que confesar con tu boca. Si no hay confesión con la boca, entonces, porque tú no puedes decir, no, yo ya me arrepentí y acepté al Señor. El Señor lo sabe, pero los demonios van a estar ahí siempre, porque los demonios no saben lo que tú piensas. Tienen que escuchar que renuncies al diablo, que renuncies a tu pecado. Si confesares con tu boca, tienes que confesar tu pecado. Señor, yo renuncio a este pecado, yo renuncio a esto, para que ese espíritu inmundo se vaya de tu vida. Si no, no se va a ir. Ese es otro problema que muchas veces, hermanos, se ha mal practicado antiguamente. Que la gente decía: bueno, te arrepentí, yo me he arrepentido, pero nunca confiesan con su boca. Por eso que siguen siendo atacados por esos espíritus inmundos. Y esto por ignorancia. A veces mucha gente ha tenido este problema, que nunca confesó con su boca, ¿no? Hemos cometido ¿cuántos pecados? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguien que haya violado a alguien, un violador, da vergüenza, ¿no? Que la gente sepa que yo he sido un violador. Sería vergüenza, un escándalo. Pero la Biblia dice que tú tienes que confesar tus pecados. Entonces tú tienes que, por eso que Jesús mandó: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Tú tienes que confesar: Señor, yo renuncio a este pecado, yo renuncio a la pornografía, yo renuncio a la masturbación, yo renuncio a la violación, yo renuncio a tantas cosas que hemos hecho. Hay gente que ha tenido relaciones sexuales con sus propias hermanas, incesto. A mí llegan un montón de casos así, de iglesias, ¿no? Que han tenido sexo ahí entre familia. O sea,
Cosas que tienes que confesar, porque si no lo confiesas, no se va a ir ese espíritu inmundo que está ahí. Hay que confesarlo. Si confesares con tu boca, ¿lo entienden? Pero muchos no lo han hecho. Por eso que ese espíritu inmundo sigue ahí y pasa por generación. Ese pecado que tú hiciste, eso que tú practicaste, tus hijos lo van a practicar también. Y sus hijos de sus hijos también lo van a seguir practicando. ¿Por qué? Porque no lo has cortado. Hay que cortarlo. Se tiene que cortar esa maldición. ¿Ok? Hay que confesar entonces con nuestra boca que renunciamos a tal pecado, a todos los pecados, y confesar que Jesús es mi Señor, mi Salvador, el Rey de mi vida. Confesar con la boca. Porque dice ahí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo entienden? Cuando yo prediqué este mensaje allá en la ciudad, mucha gente lloró porque nunca se les habían enseñado que tenían que confesar con su boca. Y tenían años luchando contra esos pecados que estaban ahí, años luchando. ¿Por qué? Porque nunca habían renunciado a ellos, no habían confesado. Y ese es el problema. Tenemos que conocer la Escritura para poder escapar de tantas cosas que, hermanos, que nos van a atacar. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿De quién es ese nombre? Jesucristo. Por eso, Señor Jesucristo, yo te confieso a ti como mi Señor. Y los evangelistas tienen que estar claros en esto. ¿Ya? El evangelista tiene que conducir en oración de esta manera a las personas que van a ser ministradas, porque tienen que entender y confesar que solamente en el nombre de Jesús, sin Él no hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo y la tierra dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús yo renuncio a todos estos pecados, yo acepto al Señor Jesucristo como Señor, porque mucha gente dice, ¿lo está escuchando? El Señor dice, en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿cuál Señor? Porque hay otro Señor, el Señor de la noche, el Señor de las tinieblas. Y hay muchos disque cristianos infiltrados que son satanistas y son evangelistas, son pastores, brujos que son pastorean iglesias, que salen a evangelizar y mencionan el nombre del Señor y ponen la mano y le transfieren espíritu. Pero nunca mencionan en el nombre de qué Señor. Dice, en el nombre del Señor. Hay que confesar ese nombre de Jesucristo. Por eso que hay mucha gente que a veces cuando ustedes escuchan que digan el Señor, el de arriba, el eterno, ¿cuál? Tiene un nombre. Ese nombre ha sido revelado. Porque mucha gente dice, el Señor, ¿cuál Señor? El de arriba, ¿cuál es el de arriba? ¿Usted sabe que arriba también está el diablo? Tiene su nombre, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser. Tienes que decir ese nombre. Si solamente dices el Señor, el de arriba, cuidado. O sea, alguien que conoce la Biblia, tú no lo vas a pasear. Tú tienes que conocer bien la Escritura. El diablo es astuto. El diablo engaña. Hermanos, es sutilmente, usa la palabra. Y mucha gente que no entiende, se traga todo, ¿no? Pero no todo lo que brilla es oro. Hay que tener mucho cuidado. Mucha gente maldice así, en el nombre del Señor, y están invocando al diablo, lo invocan. Nunca dicen su nombre. Por eso que el cristiano tiene que estar atento, ¿no? Con ojos de águila, mirando todo. Por eso cuando yo ministro, hay algunos ministros que ministran y cierran sus ojos. Los ministros, esa es una vergüenza y es una falta de ignorancia. El ministro no puede cerrar las vistas. El ministro tiene que estar sus vistas bien abiertas, mirando todo lo que pasa, lo que acontece. La vez pasada nos habían invitado a predicar lejos y un ministro estaba ministrando con sus ojos cerrados.
Y el que estaba endemoniado se levantó y ¡plá! Le metió un cachetadón y lo sentó por ahí al ministro. Imagínense, la gente, los impíos se burlaban, ¿no? Impíos se burlaban, un show ahí. El ministro tiene que estar despierto, mirando las vidas. Se les ha enseñado, ¿no?, que tiene sus ojos cerrados, se le entra el diablo. Imagínense. No es así, ¿no? Los demás tienen que estar sus vidas cerradas. El ministro no. El ministro tiene que estar mirando todo lo que está pasando. Por eso que cuando se les aquí, por ejemplo, el que dirige la oración, tiene que estar atento. De rato en rato puede cerrar su vista, pero tiene que estar mirando, observando, ¿no? ¿Qué espíritu se está moviendo por ahí? Porque a veces el diablo se mete también. Tiene que estar atento. Todas estas cositas tenemos nosotros que estar preparados para el día que el Señor nos llame, saber cómo podemos nosotros, hermanos, hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Ok? Se supone que por tus ojos, el diablo no entra por tus ojos, el diablo entra porque tú tienes pecado en ti. ¿Ok? Tus ojos están abiertos, entra el diablo. O sea, que tus oídos están abiertos, también entra el diablo por ahí. No puede, hermano. O sea, esas cosas, ¿de dónde salen? De los dichos de los pastores, ¿no? De la gente que nos enseñaba, ¿no? Pero pregunta, ¿está en la Biblia eso? Que por los ojos se entra el diablo. ¿Y de dónde lo han sacado? O sea, por eso es lo que pasa, ¿no? Que hay mucha ignorancia en la escritura. Ignorante no es mal, yo soy ignorante, yo ignoro de química, ignoro de muchas cosas, soy ignorante de muchas cosas, pero de la escritura no puedo ser ignorante. Ninguno de los que estamos aquí tenemos que ignorar la escritura. Sería un pecado para nosotros ignorar la escritura, porque se supone que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Y que ignoremos la escritura es una vergüenza. Si alguien te hace una pregunta y tú no lo puedes responder con la Biblia, estás perdido. Estás perdido. Que tendrías que dar mal el nombre del Señor al cual tú representas. Si alguien te pregunta algo, tú por la Biblia tú tienes que defenderlo. Pero si no lo sabes la respuesta, el cristiano tiene que estar listo para todo, saber todo. ¿Ok? Por eso que la iglesia se tiene que dar enseñanza para aprender. Bien, entonces con ese es el primer propósito. Todo lo que hemos resumido es el primer propósito. ¿Cuál es el primer propósito, hermana Fiorella? ¿Cuál? Ir y predicar el evangelio. Ese es el primer propósito. El número 1. Todo lo que hemos hablado es el primer propósito. Ir y predicar el evangelio. Vamos a pasar ahora al segundo propósito. ¿Ok? Son 4. ¿Cuál será el segundo propósito? Según la misión que Cristo nos ha entregado. A ver, ¿cuál será el segundo propósito? Ya le prediqué. ¿Qué más? Muy bien. Punto para nuestro hermano Juan. Hacer discípulos. Porque mucha gente se le predica, pero si tú no la discipulas, tú no la enseñas, tú no lo capacitas, va a volver atrás. Se va a ir al mundo nuevamente. Necesitamos discipularlo. Entonces ponga ahí, segundo propósito, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, segundo propósito. Segundo propósito, ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. A ver, ¿cuántos discípulos, hermanos, tienen ustedes? ¿Cuáles son sus discípulos? Usted tiene que tener discípulos, porque si no, usted no está cumpliendo la misión. No, hermano, que yo canto. No, hermano, que yo soy el diácono. No. Tienes que tener tu discípulo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué, Jairo, crees que tenemos que tener discípulos? Por ejemplo, a ver, dejen de conversar y presten atención aquí. Si no, les voy a sacar de frente, ¿eh? Mateo 28, 19 al 20. A ver, ¿por qué necesito tener discípulos? Por ejemplo, vamos a ver el Antiguo Testamento, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado Eliseo? Elías tuvo un discípulo, Eliseo. Eliseo acabó lo que Elías no terminó de hacer. ¿Ve? Moisés tuvo su discípulo. ¿Quién fue? Josué, ¿sí o no? Si no hubiese estado Josué, no hubiesen entrado en la tierra prometida. Cada uno de
nosotros tenemos que tener discípulos. Si no, no hay cumplido. Me he quedado solamente en el primer propósito, ir y predicar. El siguiente es hacer discípulos. Y ese es otro problema. Hay muchos líderes que no tienen discípulos. ¿A quién le está discipulando? Está mi discípula Evelina, ¿no? Está Mario. Discípulos a los que yo he enseñado, a los que capacito. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es un seguidor que sigue tus enseñanzas. Discípulo, importante. Jesús tuvo sus discípulos. ¿Ve? Todos los grandes hombres del Señor han tenido sus discípulos. Todos. Tú quieres ser usado por Dios y quieres cumplir el mandamiento de Él. Tienes que tener discípulos. Por eso que de aquí en adelante, ¿quiénes van a ser sus discípulos de ustedes? Los que ustedes traigan. Los que ustedes vayan, le prediquen y le traigan aquí y estén atrás de ellos, discipulando, enseñando. Cuando tenga pruebas, escuchen, le digan, esto es así, esto es así, hasta que madure y se valga por sí sola o solo, y ya le puedas dejar y te busques otro discípulo. ¿Por qué? Porque no somos eternos, ¿ok? Un día nosotros nos vamos a ir. ¿Quién va a quedar? Es como, por ejemplo, ¿no? Un padre, si no tiene hijos, ¿qué valdrá que tenga una fortuna? ¿De qué le valdrá? Si a no haber nadie a quien le deje. ¿De qué valdrá que construyamos una gran iglesia si no habrá nadie quien se quede? Un día nos vamos a ir. De una u otra manera no estaremos aquí. ¿Quién quedará? Tu discípulo. Jesucristo se fue, quedaron sus discípulos. Elías se fue, quedó su discípulo. Moisés se fue, quedó su discípulo. En otras palabras, si tú no tienes discípulos, estás perdiendo tu tiempo. Nadie quedará con las enseñanzas que tú tienes. Tú puedes tener muy buena doctrina, ser inteligentísimo, pero si no hay nadie a quien tú le hayas enseñado, habrá sido en vano. ¿Lo entienden? Entonces preocúpense, porque si no tienen discípulos, están cortos de cumplir la gran comisión. Y todavía estamos en el segundo propósito, son 4. ¿Ven? Vamos a ver, vamos a estudiar este punto. Ir y hacer discípulos. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, bien, este es el mandamiento. Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, aquí no hay aquí no hay doble interpretación. Aquí está mandando que tú tengas tus discípulos. Sus discípulos ustedes serán los hermanos jóvenes que lleguen, los nuevos. Cuando llega un nuevo, y eso es lo que yo no veo en muchas iglesias, cuando llega un nuevo, se sienta por ahí, nadie más lo acompaña. Cuando llega un nuevo, usted tendría que preocuparse. Yo como estuviera en sus zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé lo que voy a ganar, y no lo hago por el beneficio, sino yo sé todo lo que vendrá cuando yo discipule a alguien. O sea, todos los privilegios que la Biblia menciona cuando yo discipule a alguien. Por eso que cuando hay un convertido, un nuevo, usted tiene que ser sabio, pegarse a esa persona, para que esté ahí, para que él sienta el calor, el amor, sienta la amistad, no se sienta solo, no tenga vergüenza. Y poco a poco se convertirá en tu discípulo y estará contigo, siempre te acompañará donde quiera que vayas, así como Eliseo dice, no te voy a dejar, yo no te dejo. O sea, no le quiso dejar. Elías le decía, anda, no te dejo. El discípulo siempre estará ahí, te cuidará, ¿sí? Orará por ti, ayudará por ti cuando tú no puedas, porque es tu discípulo. Es como un hijo. Se llaman hijos, los discípulos son hijos espirituales. ¿Ven? Hijos espirituales. ¿Y qué hace un hijo por un padre? Lo da todo a su hijo. A veces los hijos naturales, a veces son olvidan a los padres, pero un hijo espiritual nunca te va a dejar. Va a estar siempre contigo ahí, en la buena y en la mala. Te llevará un plato de comida. ¿Ok? El hermano Durán no era de la iglesia, no era el anciano Durán, la mayoría lo he conocido, no era de nuestra iglesia, pero yo me consideraba su discípulo. Yo estaba ahí estaba, lo visitaba, lo iba a ver, oraba por él. Sus últimos días tuve que orar por él porque el diablo estaba atacando su mente y le decía que él no era salvo. Imagínense, si el diablo y él moría en esa condición, se perdía. Tuve que orar ahí, ministrarlo. Su discípulo estuvo ahí, prediqué
en su funeral. El discípulo nunca te va a abandonar. Los discípulos de Cristo estuvieron siempre ahí. Es más importante tener un discípulo que un hijo. Porque el discípulo, que es verdaderamente un discípulo, es tu hijo espiritual, estará siempre ahí. Siempre orará por ti. Vamos a ver la importancia de los discípulos, ¿ya? Aquí dice la Biblia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. Jesucristo lo ordenó. Jesucristo ordenó preparar y formar discípulos. Porque un discípulo tienes que prepararlo, luego tienes que formarlo, instruirlo, y eso toma tiempo. Así es un hijo toma tiempo enseñarle, darle consejos. Igual un discípulo te toma tiempo prepararlo, ¿no? Y siempre van a estar agradecidos contigo. Jesús lo hizo y también lo ordenó. Mateo 10, del 1 al 4. Vamos a ver cómo Jesús, como ejemplo. Mateo capítulo 10, verso del 1 al 4. ¿Sabe qué es un discípulo en el diccionario? Llama discípulo a un seguidor. Alguien que sigue tu vida y tu enseñanza. Ese es un discípulo. Un seguidor que sigue tu vida y tu enseñanza. ¿Ok? Ese es un discípulo. Conforme tú eres, tu discípulo quiere ser igual que tú, porque tú eres ejemplo, eres distinto. ¿Tú crees que alguien te va a seguir siendo tú haragán, ocioso, perezoso? ¿Tú crees que vas a tener discípulos? No, pues. Solamente tienen discípulos los que son ejemplos. ¿Ok? Los que son ejemplos solamente. Los discípulos no los buscas tú, ellos te van a buscar a ti. ¿Ok? Vamos a ver. Mateo 10:1. Jesucristo dice ahí: entonces, llamando a sus 12 discípulos, no dice apóstoles, dice discípulos, porque antes de ser apóstoles, primero fueron sus discípulos, porque Jesús los enseñó. ¿Cuánto tiempo Fidel los enseñó? ¿Cuánto tiempo el Señor enseñó a sus discípulos? ¿Ah? No se acuerda. A ver, Edith, ¿cuántos años enseñó el maestro? 10 años, dice. 3, exactamente 3 años y medio. 3 años y medio, porque Jesucristo murió a los 33 años y medio. ¿Ok? Por eso cuando dicen 3 años, está bien, no hay problema. Meses. Pero por 3 años los enseñó. Después de haber enseñado, recién les dio cargo o título de apóstol. No fueron directos apóstoles. Primero los enseñó, los llamó discípulos. Por eso dice ahí: entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y empiezan, ¿no? Primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo del Alfeo, Lebeo, o sobre el nombre Tadeo; Simón el cananita; Judas Iscariote, el que también le entregó. El verso 5 concluye, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Eso es lo que hace un maestro. El maestro da instrucciones, enseña, pero con el ejemplo, porque Jesús es el ejemplo. Jamás alguien tendrá discípulos si no es ejemplo, jamás. ¿Ok? Los discípulos vinieron a Jesús. Vinieron a Jesús. Jesús los llamó, los tomó, los preparó, los hizo sus discípulos, los capacitó. Importante. Así que, hermano Iraida, ¿quién es su discípulo? Su discípula, en este caso. Está buscando. Los discípulos más adelante le van a buscar a usted. Cuando empecemos a resplandecer, cuando la gente vea que en ti hay algo, cuando vea que hay algo que no es dado por cualquiera, se llama autoridad, la gente te va a seguir. La gente va a querer estar contigo. ¿Por qué? Usted ha escuchado el dicho que dice: júntate con sabio y sabio serás. Lo que tiene el maestro se le pega al discípulo. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
Lo que un maestro tiene se le pega al discípulo. ¿Cuándo? Cuando el discípulo está ahí siempre. Cuando venía el predicador, yo me acuerdo, venía el predicador y yo les cargaba su maletín, yo estaba ahí. ¿A dónde iban? Yo les llevaba, ahí. Porque uno tiene que empezar siendo discípulo, de abajo, siempre ahí, para que luego Dios te lleve arriba. Si no, jamás pasará. Hay un orden, la gente se quiere saltar. Usted no llega, como siempre le pongo el ejemplo, no llega al segundo piso de un paso, va escalón por escalón. Pero a nadie le gusta pasar por abajo, todos quieren una vez arriba. Se convierten hoy, mañana quieren ser pastor. Se convierten hoy, mañana quieren ser el líder de la alabanza. No, hay un proceso. Tienes que empezar de abajo para que Dios honre el llamado y el ministerio que Dios un día te va a entregar. Se empieza siendo discípulo. ¿Ok? Vamos, continuamos. La iglesia está llamada a esto también, a ser discípulos. El texto que nosotros hemos lecturado, Mateo 28, 19, dice: id y haced discípulos. ¿Ve? Jesucristo lo hizo, la iglesia también tiene que hacerlo. Si no lo hace, pues entonces no está cumpliendo la gran comisión, no está haciendo la misión, porque no está cumpliendo el segundo propósito. Por lo tanto, tenga cuidado, puede que no suba. Cuando la trompeta suene, puede que no suba. Y si sube, estará en el tribunal. Y ahí el Señor nos pesará a todos. Y nos dirá: Mené, tekel, uparsin. Pesado ha sido y ha sido hallado falto. Será triste eso, triste. Segundo punto sobre este propósito, vamos a ver. El discipulado, escuche bien. Pastores, sobre todo esto va para los pastores, los maestros también, ¿no? Y evangelistas, ¿por qué no decirlo? El discipulado es necesario en la iglesia del Señor. Es fundamental. Es algo que no se puede quitar, el discipular. ¿Ok? Recuerdo, afuera nosotros tenemos, hemos puesto 3 palabritas. ¿Cuáles son? A ver, hemos tenido el aniversario, hemos dado bonito. No, aparte ahí hemos puesto ahí. ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Estás seguro que así dice? A ver, salga ahí, mira, así no dice. A ver, Marvin, ¿dónde estás al final? Afuera, ¿qué dice? Atrás. Rapidito nada más. Miren, no saben ni lo que dice, ¿eh? Le han puesto en el aniversario. Son 3 pilares. No, el otro está al otro lado. Ya, ¿qué dice? Evangelismo. ¿Qué más? Doctrina y discipulado, dice. O discipulado y doctrina. Ajá. Es que Dios es orden. David dice: Dios es orden. No hay nada al azar aquí, ¿eh? Va un orden. Primero se evangeliza, luego se discipula, luego se adoctrina. ¿Dónde sacó usted esa? Porque ha visto sana doctrina, ¿no? Pero afuera hemos puesto 3 pilares fundamentales que la iglesia tiene que seguir: evangelismo, Dios lo bendiga, discipulado y doctrina. La doctrina es el más alto, ¿ya? Primero evangelizamos afuera, ganamos las almas. Viene aquí lo discipulamos. Todos. Más allá, si usted quiere seguir siendo, lo adoctrinamos. La doctrina es conocimiento profundo. Teología, ¿qué más? ¿Qué más en David tenemos? Hay teología, ¿qué más? Hermenéutica, ¿qué más? ¿Qué más hay? Escatología, o sea, cosas profundas, doctrina ya. Más pesado, pero usted todavía, porque estamos empezando. Pero esas cosas tiene que un maestro entender. El discipulado es algo básico, porque si no hay iglesias. Mira, yo he ido a iglesias, el pastor Roque a veces me cuenta también, dice que ha ido a iglesias donde 2 horas de alabanza, 10 minutos de mensaje. En la sierra mayormente es así. En los aniversarios, el pastor Roque, con la libertad, la confianza que tenemos con el pastor, me contó, dice que 12 ministerios de alabanza para su aniversario. 12 ministerios, un predicador. Imagínense. 12 ministerios de alabanza, un predicador. A cada ministerio le dieron 2.000 soles, al pastor le dieron 200 soles.
Y así pasa. Porque hoy la gente se mueve por la alabanza. Y no hay discipulado, no hay enseñanza. La enseñanza, el discipulado, la doctrina son básicas en la iglesia. ¿Y sabe por qué no pasa, no se hace eso en muchas iglesias? Con todo el respeto, el cariño y el amor a los ministros, es porque los mismos ministros no están preparados, no están enseñados. A veces se ponen de pastores, asumen el pastorado, y hemos dicho que el llamado de Dios, ¿cómo es? El llamado es perfecto de Dios. Primero Dios llama, David. Después de que Dios llama, ¿qué hace? Capacita. ¿Qué más? No. Hasta eso se han olvidado, ¿se dan cuenta? El llamado, o sea, lo más esencial, se olvida. Primero Dios llama, capacita, envía, respalda y bendice. O sea, esas cosas tenemos que tenerlo aquí, o sea, como tu nombre, tú tienes que saberlo, son cosas fundamentales. Y a veces, mucha gente asume el pastorado, pero no tiene preparación. Y no estoy diciendo que vaya a un instituto, a una universidad. Tú tienes que prepararte porque tienes el mejor maestro, que es el Espíritu Santo, y tienes esto. Tienes que pasar horas y horas aquí para que tú tengas la capacidad y pararte y hablar. Y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pone en ti lo que vas a dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha visto todo lo que tú has estudiado y eso te hace recordar. El Espíritu Santo no va a poner en ti algo que tú no hayas estudiado. Jamás sucede así. Tú tienes que entender cuál es el proceso que Dios anda. El discipulado, entonces, mis amados, es fundamental, necesario en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Anote, ¿por qué? Porque uno ayuda. El discipulado, ¿qué ayuda? Ayuda a alcanzar conocimiento de la palabra. Anote. El discipulado ayuda a alcanzar conocimiento de la palabra. Si no hay nadie que te enseñe, ¿cómo tú vas a conocer? Necesitas que alguien te explique, te enseñe, te oriente. No, porque tú no puedes sacar un texto y decir, dar una enseñanza. No, tienes que tener los contextos. ¿Ok? Repito. El discipulado ayuda a alcanzar el conocimiento de la palabra. 2. El discipulado ayuda al crecimiento y la madurez de los creyentes. Ayuda al crecimiento y madurez de los creyentes. Una vez, mira, me voy a reservar el nombre, ¿no? De que unos hermanos que tenían 30 años en la iglesia, por una cosita se fueron a los golpes. Una cosita sencilla en una iglesia. ¿Por qué? Porque tenían 30 años pero no eran maduros. Porque nunca habían sido discipulados. Porque cualquier cosa los ofende, cualquier cosa los lastima. Y un cristiano que ha sido discipulado madura. Dice ahí, a ver, 2 cosas he mencionado. Primero, el discipulado te hace crecer. ¿Ok? ¿Crecer cómo? Espiritualmente. Te expandes. ¿Qué más? Y luego te hace madurar para que cualquier cosa no te dañe, no te lastime. Cuando tú no eres maduro, cualquier cosa te va a sacar del evangelio, cualquier cosa te va a mover de una iglesia para otra, porque nunca has madurado. El que es maduro permanece en su casa hasta que Cristo venga o hasta que la muerte se lo lleve, porque ha madurado. Pero hay algunos que no. Como no maduran, de aquí para allá van buscando la iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta no existe, ¿no? Van malogrando más bien las iglesias a donde van. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse. Una persona que ha sido discipulada es madura, ¿no? Toma las cosas con calma, ora, ayuna, se sujeta. Todo se sujeta, porque hay gente que no le gusta sujetarse. No le gusta sujetarse ante nadie, y ese es un problema. Si no hay sujeción, jamás, Dios lo usa, jamás. Sea quien sea, puede tener el talento, puede tener el don, pero si no hay sujeción, no hay nada. Jesús mismo se sujetó a su Padre. Jesús mismo. ¿Lo entiende? Entonces, el discipulado te enseña a crecer y a madurar. Son 2 cosas que los creyentes tienen por la cual pasar. Crecer, no todo el tiempo estar ahí sentado en una banca. Tú tienes que anhelar, empezar un día a ser profesor de escuela dominical, ser líder de jóvenes, ser líder de repente en un cuerpo.
tener algo, un cargo, no sé, de ir creciendo, expandiéndote y luego salir a predicar, creciendo. Y conforme vas creciendo también vas madurando, vas entendiendo que los golpes van a venir, maduras, ¿verdad? Pero cuando no has madurado, por eso que de la noche a la mañana, yo no estoy en acuerdo de enviar a la gente así, ¿no? Tiene que pasar por el proceso, por la escuela de Dios. De mal a año, a mí me tomó 15 años estudiar día a día, todos los días, día a día, estudiar. Y no he estudiado un par de horas, horas y horas para poder enseñar. Porque no se enseña algo que yo agarro y dinero abajo y no se enseña. Tú tienes que tener respaldo. Entonces, el discipulado, punto número 2, anote, te ayuda a crecer y a madurar. ¿Ok? ¿Qué más? 3. El discipulado nos prepara para la obra del ministerio. 3. El discipulado nos prepara para la obra del ministerio. Todo aquel que quiera un ministerio, sea pastorado, sea evangelismo, sea maestro, tiene que pasar por el discipulado. Si no, ¿qué va a enseñar? ¿No? Si no ha pasado por el discipulado, ¿qué va a enseñar? 3. El discipulado prepara para la obra del ministerio. ¿Sí? Tienes que estar bien preparado, parado firme en la roca. Y el problema que en muchas iglesias solamente hay prédica, no discipulado. ¿Qué es una prédica? Viene y habla, ¿no? De una u otra cosa hablas. Pero el discipulado no, el discipulado te centras en un tema y ahí empiezas. Dorcas, la puerta. Ya, el discipulado se centra entonces en un tema específico, ¿ok? Tienes que entender esto, por favor, es fundamental, con todo el cariño a los pastores que nos están mirando, con mucho respeto, hay que volver al discipulado. Los maestros, los evangelistas, ¿quieres ser un buen evangelista? Tienes que pasar por el discipulado. ¿Quieres ser un buen maestro? Tienes que pasar por el discipulado. ¿Quieres ser líder de jóvenes? Tienes que pasar por el discipulado. ¿Que vas a alabar? Tienes que pasar por el discipulado. Así seas cantante, tienes que pasar por el discipulado. ¿Para qué? Para que sepas qué vas a cantar, cómo lo tienes que hacer. Tienes que hacer que la gloria de Dios descienda. Y necesitas pasar por el discipulado. ¿Para qué? Para que el ministro de alabanza discierna cuando se está moviendo el espíritu y cuando se está moviendo el alma. Digo, no la carne, el espíritu y el alma. Porque muchas veces el alma es la que se mueve y no el espíritu. Y cuando uno hace eso, está en falta. Por eso, así como David, ¿no? David era diferente a los demás cantantes. ¿Por qué? Porque mientras los demás cantantes tocaban, el rey Saúl más se endemoniaba. Pero cuando David ministraba, los espíritus inmundos salían del rey Saúl. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque en David había algo llamado unción, y la unción viene por la palabra y por la búsqueda que tú tienes hacia Dios. O sea, todos sin excepción necesitamos pasar por el discipulado. Esencial. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Cristo, letra C, Cristo instruyó a su iglesia a hacerlo. Porque Cristo dijo, hacer discípulos. Tienes que hacer un seguidor, discípulo. Agarrar a alguien y formarlo, enseñarlo, capacitarlo. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo propósito. Primer propósito, ir y predicar el evangelio. Segundo propósito, ir y hacer discípulos. Tercer propósito. ¿Qué tiempo vamos, Jairo? Ya creo que 1 hora, ¿no? ¿Cómo va a estar? ¿Resisten o entran en break? Ya. Pero 5 minutos, ¿ah? 5 minutos nada más. Jairo, hacemos un acto, glorificamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga.